pues el tema que hablaremos será la técnica histológica y por si no tienen ni idea de lo que es, pues les daré una breve definición y pues la técnica histológica se le denomina el conjunto de procedimientos aplicados a un material biológico, ya sea animal o vegetal, y esto con la finalidad de prepararlos y conferirle la condición óptimas para poder observar, examinar y analizar sus componentes morfológicos a través de los microscopios fotónicos y electrónicos. Y pues, ¿en dónde se utiliza esta técnica? Pues la técnica histológica se ocupa de los métodos utilizados para elaborar preparaciones permanentes de las células y de los tejidos, con la finalidad de analizarlos utilizando diversos tipos de microscopios y permiten la observación y el estudio de protozoarios, células sanguíneas, células descamadas o disociadas, y estas células en cultivos de tejidos y estructuras muy delgadas y translúcidas, como la membrana peritoneal de animales pequeños o epidermis de vegetales, granos de polen y entre otras más, y pues suspendidas en los líquidos de su hábitat natural o solución salina balanceada. Y para una observación óptima suelen utilizarse tipos especiales de microscopios fotónicos, como el de campo oscuro o el de contraste de fases, y observación del estado fresco. Pues el procedimiento de la técnica histológica se divide en la obtención de la muestra, fijación, inclusión, corte, tinción y montaje de la muestra. Y bueno, ya teniendo esta breve introducción, les vamos a explicar el primer procedimiento para aplicar esta técnica, que sería la obtención de la muestra. Lo voy a explicar yo. Y pues para obtener la obtención de esta muestra existen diversos procedimientos que permiten observar nuestras muestras de tejidos y órganos para conseguir preparaciones histológicas de buena calidad. Entonces, la primera opción es mediante la biopsia, y pues consiste en la toma de fragmentos de tejidos u órganos de ser vivo realizados a través de una operación quirúrgica hecha profesionalmente o durante la intervención quirúrgica efectuada en pacientes, y corroborar así un diagnóstico de determinada lesión. Y pues la biopsia puede ser excisional, que es un órgano o todo un tumor es retirado o escindido, y la incisional, que cuando una parte de tumor es retirado quirúrgicamente. También existe por sacabocados, que esta biopsia con sacabocados se hace un bisturí hueco con forma circular en una lesión de la piel. También existe la punción y absorción, que también se le denomina como aspiración con aguja fina o FNA. Y esta es el médico utiliza una aguja hueca muy fina adherida a una jeringa para extraer y aspirar una pequeña cantidad de tejido o líquido de la región que causa sospecha. Luego se examina la muestra de biopsias para saber si tiene células cancerosas. También existe por raspado, que un médico utiliza un instrumento similar a una cuchilla para afeitar, para raspar la superficie de la piel, y el resultado es una zona un poco hundida en la piel. Por lo general no se necesita suturar luego de este procedimiento. Y finalmente por trepanación, y esta es utilizado un taladro quirúrgico o aguja. Se puede tomar muestras de tejidos de gran densidad y consiste como tumores óseos y de médula ósea. Debe ser realizado por especialista. Y la segunda opción de la obtención de la muestra es mediante la necropsia, y las muestras se obtienen de seres muertos. En este caso es recomendable que los tejidos y órganos se obtengan inmediatamente después de producida la muerte. Bueno, a mí me tocó hablar sobre la fijación en la técnica histológica. Primero voy a empezar a hablar sobre la importancia del fijador en la muestra, que entre sus primeras importancias, pues, podría decir que evita el autólisis, que es que las bacterias se maten entre sí mismas, y evita la disolución de determinados compuestos en el fijador, y también mantiene sus propiedades físicas. Mientras en características que cumplen, puede ser de que deben de cumplir para ser un buen fijador,
es de la velocidad de penetración, la velocidad de fijación y el coeficiente de endurecimiento, así como el efecto de la retracción. Estos factores son de gran importancia a la hora de elegir un fijador, tienes que checar muy bien el coeficiente de endurecimiento y el efecto de retracción, porque, bueno, de por sí algunos tejidos son frecuentemente duros y estos dos fenómenos contribuyen a una mayor elasticidad de los tejidos, con el siguiente posible perjuicio a la hora de manipularlos para obtener el corte. Los agentes fijadores que tenemos están entre los simples y compuestos. Los simples tenemos el formalina, alcohol, bicromato de potasio y bicloruro de mercurio. El formalina o formaldehído es un fijador de los más importantes que tenemos y de los más usados, gracias a sus características de fijación rápida y por su mayor capacidad de penetración, los hace un excelente fijador. Mientras que tenemos los compuestos, que sería el líquido de Boeing, que está conformado por formalina, ácido físico y ácido acético. Está especialmente indicado para la fijación de tejidos blandos y normalmente se usa para glándulas y órganos reproductores. Mientras que el líquido de Zenker está conformado por formalina, bicromato de potasio y bicloruro de mercurio. A su vez, conserva muy bien el núcleo, pero mata los glóbulos rojos, a lo que se recomienda más para muestras congestionadas. Ahora hablaremos sobre la inclusión en la técnica histológica. Hablaremos de la deshidratación y el aclaramiento de la muestra. Bueno, primero se empieza con un lavado, que usualmente se lava a base de agua destilada, mientras que en la deshidratación se usa la deshidratación es la eliminación del agua. Se tiene la muestra que bañar en alcohol al 100%, pero se hace de forma gradualmente. O sea, primero empezamos de, digamos, 50 al 70, al 80, al 90, hasta llegar al alcohol 100%. Mientras que los agentes aclarantes tenemos el sileno, tolueno, cloroformo y benceno. Estos, a su vez, digamos que de los más importantes tenemos el sileno y el tolueno. Tenemos aquí un ejemplo. Pero los agentes aclarantes consisten en tratar el tejido con una sustancia que elimine el exceso del alcohol, así que es para eliminar el exceso, como en el deshidratación eliminamos el exceso de agua, en agentes aclarantes eliminamos el exceso de alcohol. Empezando la inclusión, primero, ¿qué es? Es el proceso que infiltra la muestra en una sustancia que le proporciona un soporte firme para facilitar el corte en porciones muy delgadas. Bueno, los agentes de inclusión que tenemos es la parafina y y la celoidina. Bueno, aquí hay un esquema gráfico sobre la fijación y la inclusión en la técnica histológica. Bueno, primero tenemos la perfusión, que sería la muestra. Después se lleva a la inmersión, que sería el agua, mientras que la deshidratación sería eliminar el exceso de ella, que va gradualmente de 70 a 100 grados. Mientras el líquido intermediario está aquí, que sería el agente aclarante que vimos hace rato, y en este caso el sileno, se lleva hasta 10 minutos ahí. Bueno, en la estufa se tiene que derretir la parafina. Obviamente, después de purificarla y diluirla, se tiene que llevar a encastramiento, que sería un molde para llevar la muestra ahí, de que viertes la parafina líquida en el molde y después pones la perfusión, la muestra ahí y hasta que se enfría. A temperatura ambiente tenemos el bloque de parafina. Se tiene que llevar a tallar para después llevar al microtomo a cortarlo, que en esta parte se las va a explicar mi compañera Paula. El corte es una sección o rodaja fina de tejido biológico sobre un portaobjetos. Se colorea con un tinte
y se utiliza principalmente en laboratorios de histología y anatomía patológica. La utilidad de la técnica histológica es obtener este tejido lo más fino posible para poder observarlo en un microscopio de transmisión. Para obtener estos cortes de tejido se va a ocupar un microtomo. Las paredes del microtomo son el macro, selector de grosor, base, portabloque, cuchilla, portacuchilla y pedestal. El baño de flotación también es importante en este proceso, ya que suaviza y relaja el tejido antes de ponerlo en un portaobjetos de vidrio. Hola, buenas tardes. Yo voy a presentar la tinción de hematoxilina eosina, pero antes voy a comentar algunos temas relacionados con este. Aquí en introducción tenemos la tinción, colorantes y finalmente la hematoxilina eosina. Primero, y empecemos con lo básico, que es la tinción. La mayoría de los tejidos, sobre todo los de los animales, son incoloros y por ello necesitamos teñirlos para observar sus características morfológicas con el microscopio óptico. Esto se consigue con el uso de colorantes, sustancias coloreadas que son capaces de unirse de manera más o menos específica a estructuras del tejido aportándoles color. Estas tinciones se realizan habitualmente sobre secciones del tejido, siendo las más utilizadas las secciones obtenidas a partir de inclusiones o en parafina u obtenidas en criostato. Segundo, colorantes. Según la naturaleza química del cromóforo, hay varios tipos de colorantes: nitrosos, ozoicos, derivados de la antroquinona, derivados de la acridina, derivados de iminas quinónicas, derivados de diferrilmetano y triferrilmetano, derivados de xanteno y derivados de las talocianinas. Y se clasifican en básicos, ácidos, colorantes mordientes, neutros y indiferentes o hidrofóbicos. Los colorantes usados en histología se emplean a muy altas concentraciones y la cantidad que se une al tejido es realmente pequeña. Por eso, una solución de colorante se puede usar muchas veces sin que se agote. La manera en cómo se consigue una tinción adecuada se puede dividir en dos tipos: progresiva y regresiva. La tinción progresiva consiste en obtener una coloración adecuada controlando el tiempo de la sección en el colorante, de modo que a más tiempo, más coloración. La tinción regresiva consiste en la eliminación lenta de colorante de una tinción que ha sido teñida en exceso. Esta eliminación se consigue normalmente con soluciones alcohólicas y al proceso se le denomina desteñido. La concentración de la solución y tiempo de diferenciación nos aporta la coloración adecuada. 3, y más importante, la hematoxilina eosina. Una de las tinciones más comúnmente usadas en histología es la hematoxilina eosina sobre cortes de parafina. Como vemos, se usa un colorante básico, hematoxilina, y otro ácido, eosina, para teñir de diferente color a las estructuras ácidas y básicas de la célula. Antes de proceder a la tinción, si partimos de cortes de parafina, tenemos que llevar a cabo unos tratamientos previos sobre las secciones como es el desparafinado y la hidratación, puesto que estos colorantes son hidrosolubles. 4. El procedimiento. Pasos que se siguen durante una tinción general de hematoxilina eosina. Los tiempos son aproximativos porque dependen del grosor de los cortes y de la concentración de los colorantes. El desparafinado elimina el medio de inclusión, la parafina. El paso por agua del grifo es típico de la hematoxilina y se denomina diferenciación. Las sales del agua permiten obtener una coloración más violácea en vez de púrpura. La deshidratación final es necesaria porque el medio de montaje no suele ser hidrosoluble. Estos medios de montaje no afectan al tejido ni a los colorantes y tienen unas propiedades ópticas excelentes.
Además, conserva las preparaciones durante años en buenas condiciones. Tras el montado y secado, evaporación del sileno, las secciones se pueden observar con el microscopio óptico. Y quinto y final, los resultados. En la imagen 1, observamos la coloración equilibrada en esta sección de la piel. Los núcleos se tiñen de morado, mientras que los componentes citoplasmáticos son de color rosa. En la imagen 2, observamos la coloración equilibrada en esta sección del colon. Las microvellosidades del epitelio columnar son muy nítidas. En la figura 3, con glomérulo y túbulos, los núcleos se tiñen de morado, mientras que los componentes citoplasmáticos de color rosa. Pues el día de hoy les voy a hablar acerca del montaje, características del medio de montaje y el procedimiento. Bueno, el medio de montaje recubre las preparaciones permanentes de muestras biológicas y llena el espacio existente entre el portaobjetos y el cubreobjetos en su totalidad. Esto hace que se aísle la muestra del exterior y permite una mejor observación de la preparación al microscopio, ya que tiene propiedades de refracción que son similares a las del vidrio. Además, al secar, endurece, aporta rigidez y durabilidad a la preparación. Los microtomos para cortar material incluido en parafina son probablemente los más usados en los laboratorios de histología. Todos poseen varias partes comunes, como lo es las cuchillas, como lo son el portamuestras y un sistema mecánico que permite avanzar al bloque de parafina con la muestra dentro, sobre la cuchilla, un intervalo de distancia que se corresponde con el grosor de la sección que pretendemos obtener y realizar el corte. El procedimiento es algo sencillo. El primer paso es que la preparación debe estar completamente deshidratada. El segundo paso es que deberíamos utilizar xileno o un sustituto de xileno si es que no tenemos, antes del montaje, para evitar turbideces debido a la presencia del agua. Después de eso tenemos que depositar una gota del medio de montaje sobre el portaobjetos en posición horizontal para rellenar el espacio intermedio entre el portaobjetos y el cubreobjetos. El tamaño de la misma gota debe ser suficiente para que se pueda rellenar en su totalidad y de una forma uniforme toda la superficie del cubreobjetos. El cuarto paso sería que colocamos cuidadosamente otro cubreobjetos limpio, de manera que no queden burbujas de aire dentro de estos. Y el quinto y último paso es que debemos dejar la preparación en posición horizontal hasta que está totalmente seca y se pueda observar al microscopio. Y bueno, ya teniendo no le puse pausa. empezar a explicar el primer procedimiento,